Dios les bendiga a todos, bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. Soy el pastor Roberto Andino. Estamos en esta hora en un nuevo capítulo de nuestro programa. Y hoy quiero que meditemos o reflexionemos acerca de una pregunta que me he estado haciendo yo. Y no es pregunta, al mismo tiempo es una pregunta y es como una respuesta a todo lo que estamos viendo. Y el título de este posteo es: estamos viviendo momentos de gran expectación. O sea, estamos en momentos de gran expectación. ¿Por qué hablo de esto? Que estamos viviendo momentos de gran expectación. Por todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, como las naciones del mundo, las vemos encarriladas a través de sus líderes hacia un desenlace trágico, como está escrito en la palabra. ¿Y cómo es que están tomando decisiones hacia un desenlace trágico? Y es que vemos que están los líderes tomando decisiones muy malas. Vemos en el occidente, el mundo occidental, el que se le conoce como el mundo de la libertad, de los principios de la libertad de expresión, democracia, etc. Vemos a los líderes impulsados por la presión, impulsados aún por el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, tomando malas decisiones. ¿Y por qué se están tomando malas decisiones? Porque son liderazgos débiles que hay. Usted puede ver desde Canadá hasta la Patagonia. Vemos a los líderes tomando malas decisiones. Igualmente en Europa. En este momento vemos cómo aún las naciones supuestamente poderosas, estamos viendo cómo están sucumbiendo ante la crisis. Estaba viendo el otro día una noticia que me llamaba mucho la atención. Es que Estados Unidos, no por primera vez, pero de una manera exorbitante, está usando sus reservas, sus reservas, de dinero para paliar esta crisis, producida por esta pandemia. Vemos también cómo países, aún China, que está creciendo, pero no está creciendo al nivel que años pasados. Hay una ralentización de la economía mundial tremenda, producto, de malas decisiones que están tomando sus líderes. ¿Y por qué los líderes están tomando malas decisiones? Porque el mundo, a raíz de estas malas decisiones, llegarán a un caos en el cual el mundo mismo va a pedir un líder mundial, y ese es el anticristo. Vemos ahorita cómo el reloj profético de Dios se ha disparado, corriendo sus manillas o manecillas a una mayor velocidad. Este conflicto en Gaza, oiga bien, dice un experto militar que Israel fue sacudido o atacado por 4.000 y pico de misiles. En un 90% fueron repelidos. O sea, esa es la buena noticia. Pero el asunto es que en este último tiempo nunca Israel había sido atacado con tantos misiles como en este tiempo. Un conflicto, que duró cerca del mes o un poquito más. Y vemos que esto es un aviso, que Cristo está a las puertas. Recuerda que el reloj profético de Dios es Israel. Y aún así hay un alto al fuego, pero un alto fuego tan débil, no como en otros tiempos, que los altos al fuego se miraban fuertes, que se paraba el conflicto y sabíamos que
era un conflicto que se iba a parar por los acuerdos de cese al fuego. Hoy en día este cese al fuego es muy débil, muy frágil, lo que implica que en cualquier momento podría de nuevo estallar un conflicto en Medio Oriente entre el grupo terrorista Hamas y el país de Israel. Vemos también, amén, cómo Europa, amén, apenas está saliendo de la crisis del COVID. Ya la vacunación se está agilizando un poco más, pero aún así vemos, amén, Europa sumida en la incertidumbre a nivel político, a nivel económico. Amén. Estamos viviendo momentos de gran expectación. La mayoría de gente no sabe cómo va a terminar todo esto. Amén. Por esta pandemia. Dice que esta pandemia lo que ha traído al mundo es incertidumbre en lo económico, en lo social, en lo político, etcétera, y en todas las áreas. Las inversiones han caído, el temor a que se desate una pandemia más mortal que esta. Ya ahorita en China se detectó un nuevo virus producida por las aves. Claro, se está diciendo, se está dando una información que este virus no hay que temerle, pero ¿será que están hablando la verdad? Muchas veces nos han hablado con tanta mentira. ¿Será que no están hablando la verdad? ¿Será que lo que nos están haciendo, es que nosotros no entremos de nuevo en pánico y este virus sea mortal? Bueno, pienso que el tiempo lo dirá. El tiempo dirá si este nuevo virus que acaba de producirse en China es mortal. También en India, que es el segundo país más poblado del mundo, vemos cómo este hongo negro ha matado a los sobrevivientes de COVID-19. Y estaba viendo una noticia ayer que ya esta nueva variante, amén, que viene con estos daños colaterales como el hongo negro, está en México. O sea, es algo que nos preocupa, porque ya, amén, a través de esta noticia, ese hongo negro ya está aquí, amén, en nuestra América. Estamos en momentos de gran expectación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amén. En esta hora es mirar al Señor. La iglesia está viendo que el mundo está hoy en día en una alarma total, y aún así mucho pueblo del Señor no quiere despertar. Lamentablemente muchos van a despertar cuando haya sonado la trompeta y mirarán que el tiempo que ellos invirtieron en sus afanes, en su descuido, les trajo una retribución como ellos se la merecían. Estamos en tiempos muy críticos, momentos de gran expectación. La Biblia dice, amén, que habrá expectación de la gente a causa del bramido del mar y de las olas. Amén. Y a causa también de todo lo que está aconteciendo. Estamos en un preludio, amén, de cosas peores que vienen. Y no es que queremos ser alarmistas, y no es que queremos, amén, meter miedo, sino esto es una voz de alarma. Esta es una voz de atalaya que estamos dando, amén, al mundo entero, especialmente al pueblo de Dios que está descuidado. Y vemos ahí cómo literalmente se nos está cumpliendo esa palabra delante de nuestros propios ojos, donde dice que si no fueran acortados estos días, aunque allí habla de la gran tribulación, pero esa palabra se puede también aplicar al tiempo que vivimos. Que si estos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Vemos cómo la gente, en vez de buscar de Dios después de esta pandemia, la mayoría se fueron. Me entristecía el otro día una noticia que decía que el 60% de nuestros hermanos que teníamos antes de la pandemia
no han vuelto a la iglesia. O sea, solamente el 40% ha regresado. Y parece que de ese 60%, un 50% ya no va a volver. O un 50 y tantos por ciento piensa no regresar a la iglesia. Es algo triste. Amén. Vemos que esta pandemia, en vez de producir un deseo de buscar a Dios en la mayoría se desanimó, la mayoría se alejó del Señor y dirá esto: ¿será que esto fue una improvisación de Dios? Porque mucho loco puede decir eso. No, esto también está escrito. La Biblia dice, amén, que ancho es el camino que lleva hacia la perdición y muchos son los que caminan por ahí. Y dentro de esos muchos son ese pueblo cristiano descuidado que está caminando por ese camino rumbo a la perdición. También el Señor ministraba mi corazón el otro día y meditaba cuando Dios ha enviado juicio sobre una nación, sobre una ciudad de ejemplo, el mundo antiguo. Solamente Noé, su esposa, sus 2 hijos, sus 3 hijos y sus 3 esposas se salvaron. 8 personas se salvaron y la mayoría del mundo pereció. Vemos Sodoma y Gomorra, amén, pereció todo Sodoma y Gomorra, familiares de la mujer de Lot. La misma mujer de Lot se convirtió en estatua de sal y solamente él y sus 2 hijas pudieron salvar la vida, y eso que los ángeles los sacaron a empujones de Sodoma y Gomorra. Todo Sodoma y Gomorra quedó hecho trizas y solo 3 personas se salvaron. Y otros datos que la Biblia nos habla cuando Dios ha enviado juicio, donde muy pocos son los que se han salvado. Esta es una reflexión mía, no digo que usted me crea a mí, amado hermano, amado amigo que me escucha. Esto me da a entender a mí que aunque millones seremos levantados en el arrebatamiento, un grupo grandísimo, mayor del que subió al cielo, óigalo bien, un grupo mayor, amén, de cristianos, que eran cristianos, que no andaban bien delante de Dios, se quedaron. Millones subiremos, pero la gran mayoría de los que decían ser cristianos se van a quedar. Aleluya. Esto es algo muy, muy difícil de decir. No es fácil, porque la pérdida de un alma es terrible. Terrible porque ante los ojos de Dios un alma vale. Porque si no hubiera sido así, el Señor no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado. Si es que estamos, amados hermanos y amigos, viviendo momentos de gran expectación. El mundo está en una alarma continua todos los días. El mundo está a la expectativa que algo puede suceder ese día. Y por último, quiero hablar aquí de nuestro país, de nuestra casa, lo que es Estados Unidos, cómo cada momento en estos últimos meses han habido tiroteos en muchas partes del país. La violencia se está recrudeciendo. Muchos dicen que es más seguro estar en Afganistán que estar allá en un país de conflicto en África o Medio Oriente, que estar aquí en Estados Unidos. ¿Será que se está cumpliendo ese capítulo bíblico donde dice, o ese texto bíblico donde dice, homicidio tras homicidio se sucede? ¿Será que estamos llegando a ese momento donde la tierra ha estallado en homicidios? Cristo está a las puertas. Así es que, hermano amigo, hermanos y amigos, amén, el mundo está a la expectación de que algo más malo va a suceder, pero la iglesia, nosotros estamos a la expectación que en cualquier momento suena la trompeta y subimos, aleluya, para recibir al Señor en el aire. Porque oye bien, no es el Señor que nos recibe, nosotros, aleluya, en el segundo cielo recibiremos al Señor, y de allí
el Señor nos lleva hacia el tercer cielo. Así es que, amén, la expectación de la iglesia, del verdadero creyente, es que Cristo está a las puertas. Maranata, Cristo viene. Así que Dios te bendiga. Por favor, suscríbete a nuestro canal Temas de Impacto Espiritual, Roberto Andino, Temas de Impacto Espiritual, para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video aquí en tu programa Temas de Impacto Espiritual. Dios te bendiga.